Tras años siendo considerado el mejor jugador de su país y tras conseguir dar el salto a la selección nacional de Japón con solo 15 años, Tsubasa Ozora voló al fin hasta Brasil, al país donde pretende hacerse jugador profesional, al país donde lo espera su mentor Roberto Hongo, con quien vivirá los próximos meses. Él es, por supuesto, la puerta de entrada que le permitirá hacer las pruebas que le conseguirían un puesto en el equipo de Sao Paulo. Unas pruebas exigentes, en las que el joven japonés conocerá de primera mano el fútbol brasileño, que como bien le indica Roberto, poco tiene que ver con el que ha conocido hasta ahora, y en las que también tendrá su primer encuentro con quien será su mejor amigo en Brasil, el pequeño Pepe, un joven delantero que gracias sobre todo al japonés, terminará pasando las pruebas junto a él, y formando parte de los seleccionados al Sao Paulo juvenil. Allí, Pepe tuvo un papel destacado que lo llevaría a ser capitán del equipo, pero solo tras la marcha de Tsubasa, porque las extraordinarias actuaciones del mediocentro llamaron muy pronto la atención de todos, y en pocos meses el japonés ya entrenaba con los jugadores del equipo profesional, pasando a formar parte definitivamente de la primera plantilla. A menos de un año desde su llegada a Brasil, Tsubasa ya había alcanzado una de sus grandes metas. Era un verdadero jugador de fútbol. Un recién llegado, claro, aún un jugador de banquillo, por supuesto, pero un paso más cerca de conseguir triunfar también en el sur de América. El jugador crecía a pasos agigantados, a pesar de su físico aún por desarrollar en el fútbol profesional. Su técnica no paraba de mejorar gracias a los entrenamientos particulares con Roberto, junto al que desarrollaría el Flying Drive Shot, una versión mejorada de su más emblemático disparo. Pero también crecerá en personalidad futbolística en el primer equipo de Sao Paulo, especialmente junto al líder de ese grupo, Radunga, un jugador experimentado que le permitió comprobar por primera vez el verdadero poder de una figura mundial, pero quien también lo acogió como su protegido. Junto a él se empapó de la profesionalidad, el compromiso, los hábitos y deberes que todo jugador debe asimilar en un campeonato importante, y también sufrió una exigencia mayor de la que había conocido hasta ahora. Radunga sabía que su debilidad física podría ser un verdadero hándicap en el campeonato de Brasil, y se encargó de que el chico se esforzara como el que más hasta alcanzar un nivel similar al del resto del equipo. Todo el viento soplaba a favor de Tsubasa Ozora. Junto a sus facultades naturales surgían otras, ahora que se había sumergido en el ambiente propicio. Y a pesar de que los medios no estaban nada convencidos de que el chico estuviese preparado para ello, su debut en la liga brasileña estaba a la vuelta de la esquina. Sao Paulo. En los vestuarios del Estadio Morumbi, un pequeño jugador recibía el respaldo de su capitán y de todos sus compañeros, dispuestos a darlo todo para hacer un buen papel en el primer partido de su más exótica incorporación. Momentos después, y frente al Corinthians, Tsubasa Ozora, con el dorsal 37 a la espalda, pisaba el césped rodeado de miles de espectadores. Estaba seguro de sí mismo, del trabajo duro que lo había llevado hasta allí, pero también seguro de un equipo grande que lo respaldaba, de los compañeros en el mediocampo ofreciéndose constantemente, de los perfectos desmarques de sus delanteros y sobre todo de un jugador que había retrasado su posición para cuidar sus espaldas en los malos momentos. Radunga le inspiró toda la confianza para crecerse durante el partido más importante de su vida, la confianza para desplegar sus alas, para hacer su fútbol y para ganar ese primer encuentro por 4-3. Solo fue el primero de muchos, por supuesto. Con el añadido de ese nuevo talento oriental, Sao Paulo se impuso en la Liga de Brasil y Tsubasa destacaba como una joven promesa que ilusionaba a todos, aunque algo más que el dulce sabor de la victoria les aguardaba al final de la temporada. El capitán, Radunga, abandonaba las filas del equipo, traspasado al Deportivo de La Coruña en la Liga Española. Sao Paulo se quedaba huérfano de su líder, quien dejaba una huella casi imborrable, un lugar privilegiado que acabará ocupando un extranjero, un japonés que también heredará el número 10. A los 18 años, el joven Tsubasa Ozora se convertía en la figura central de Sao Paulo y en el ídolo de la afición, encabezando una plantilla
que volvía a triunfar en la Liga y que además conseguía avanzar en la Copa de Brasil hasta alcanzar una épica final, donde se enfrentarían al Flamengo y al rival más terrible de todos, con su viejo maestro ahora como primer entrenador. Bajo el apodo de Kamikaze, Tsubasa aparecía comandando a Sao Paulo en un estadio de Maracaná con casi 200.000 espectadores en sus gradas, buscando rubricar la temporada perfecta. Pero frente a él, un joven de su misma edad despertaba un entusiasmo similar en las filas de Flamengo. Carlos Santana era considerado el nuevo dios del fútbol en Brasil, y por circunstancias casuales nunca se había enfrentado al genio de Japón. El cara a cara entre los dos auguraba un espectáculo de primer nivel, y esa predicción se cumpliría con creces. La final arrancaba con Sao Paulo saliendo en un ataque vertiginoso que conducía precisamente el flamante capitán, regateando y abriendo a la banda para que Jorginho pusiera un buen centro que encontraba a la cabeza de Leandro para ser rechazado por la defensa, aunque solo para que el 10 consiguiera recoger ese rechace en forma de chilena milagrosa que acababa en el primer gol del partido. El 10 abría el marcador en la primera jugada, para regocijo de una buena parte del público que gritaba al unísono el nombre del goleador. Aunque poco a poco esas voces serían ahogadas por otras que clamaban un nombre diferente: Santana, el futuro de Brasil, de la selección, un jugador admirado con un oscuro pasado que lo formaría como una auténtica máquina del fútbol, algo así como un jugador perfecto. Y eso es lo que el brasileño demostraría nada más volver a poner el balón en movimiento. Sin apoyarse en ningún compañero, destruyó a la mitad de Sao Paulo él solo, incluyendo al capitán, a quien dejaría seco en un movimiento para después enfrentar a toda la defensa y tras un excepcional autopase de tacón finalizar con una chilena que imitaba e incluso mejoraba la de Tsubasa, logrando el tanto del empate. El inicio del partido fue explosivo y encendió a toda la grada, pero el espectáculo aún no había acabado. Ambos equipos continuaron jugando con intensidad y con dobles marcas sobre las dos estrellas, que frenaron el ritmo hasta que Tsubasa controló un buen balón que le permitió romper en su emparejamiento y avanzar de nuevo en campo contrario. Santana, por supuesto, le salía al paso para frenarlo y lo conseguía con una nueva acrobacia que destruía el regate de Tsubasa, pero que recuperaba rápidamente Sao Paulo para devolverla al capitán en una posición algo forzada, desde la que sin embargo sacó a relucir su más flamante arma, el Flying Drive Shot, para hacer un golazo justo antes del descanso, adelantando a su equipo antes de irse a la caseta con esa ventaja luciendo en el marcador. Ese gol ponía de manifiesto la confianza de Tsubasa en sí mismo, la misma confianza con la que saltaba al campo tras el entretiempo y que encontraba un reflejo retorcido cuando tan solo pisar el césped divisaba a Santana en el centro del campo, aguardando solo junto al balón para reiniciar el encuentro. Aunque en ese reinicio el Flamengo al completo salió a por todas, dejando algo de lado a su estrella. Tsubasa lo aprovechó para interceptar un pase y salir disparado a la contra, hasta conseguir sacar dentro del área un preciso zurdazo que el guardameta rechazaba a duras penas, para que el balón regresara al 10, que ahora sí, la clavaba en la red. En un segundo tiempo recién iniciado, Sao Paulo aumentaba más su ventaja con 2 goles de diferencia, que obligaba al entrenador rival a realizar un prematuro cambio, dando entrada a Luciano Leo, el mejor amigo y mejor compañero sobre el césped de Santana. En su primera combinación juntos, Leo dejaba un balón para el 10 brasileño que convertía, remedando el flying drop shot de Tsubasa a larguísima distancia, en el gol que los acercaba en el marcador. El proclamado hijo de Dios parecía querer demostrar su superioridad sobre el capitán de Sao Paulo, quien, tras verse derrotado de nuevo en otro enfrentamiento personal, veía cómo le empataban el partido con un zurdazo desde casa. Tsubasa Ozora había encontrado un rival de su nivel, un jugador quizás aún mejor que él, y sin embargo esa sensación solo estimuló más su deseo de superarlo, aunque sabía que frente a semejante monstruo debía servirse de su inteligencia sobre el campo y por supuesto de sus compañeros. Sao Paulo reiniciaba el juego con buenas combinaciones y cuando los dos dieces volvían a enfrentarse en una más competida batalla aérea, Tsubasa se llevaba la partida ganando el balón para sus compañeros.
e iniciando una jugada que acabaría en falta frente a la frontal del área, una posición idílica para el nuevo disparo del japonés, cuyo impresionante efecto sobrepasaba la barrera, aunque solo para ser contenido por el propio Santana, antes de iniciar su propio contragolpe, en el que pasó por encima de Tsubasa y se plantó con todo su equipo en campo contrario hasta provocar otra falta casi idéntica, una que el propio jugador brasileño intentaba transformar, esta vez engañando a una barrera que saltaba precipitadamente y veía como el poderoso remate se colaba bajo sus piernas buscando el gol de la remontada. Sin embargo, solo encontró el pie de un jugador salvador. Ahora era Tsubasa quien impedía el gol, provocando un duro choque de estrellas dentro del área, uno que dejó al japonés mal parado físicamente, pero ganando la posición y permitiendo otro contragolpe para Sao Paulo en la que podía ser última jugada del partido. Con los dos equipos metidos en campo de Flamengo y Tsubasa controlando de nuevo el esférico, Santana fue con todo sobre él, cargándole duramente. El japonés, no obstante, resistía al envite lo suficiente para poder jugar con Leandro, quien no dudaba en disparar a puerta, un balón que finalmente era rechazado de nuevo por el omnipresente Santana. El hijo de Dios salvaba ese gol, aunque solo momentáneamente. Su rechace era recogido por el 10 paulista, por un jugador tan inteligente como oportuno, y que convertía una fantástica volea en el gol definitivo, antes de que el colegiado hiciese sonar el silbato anunciando la victoria de Sao Paulo. Tsubasa Ozora había conseguido derrotar al rival más duro que podía encontrar en Sudamérica y se proclamaba campeón de Brasil, en una temporada extraordinaria que pronto iba a rubricar en su país. Aunque todo no iban a ser buenas noticias. Pasaron algunas semanas hasta que el jugador japonés pudo volver a entrenar tras la lesión en el hombro que le provocó Santana. Pero cuando volvió a reunirse con el equipo, encontró a unos compañeros demasiado serios. Roberto Ongo acababa de anunciar que abandonaba Sao Paulo tras recibir la oferta de la Federación Brasileña para entrenar a la selección sub-20 que disputará el próximo campeonato del mundo en la categoría. Tsubasa quedó momentáneamente perplejo, aunque no tardaría en entender la situación y las motivaciones de su entrenador. No le quedó otra que felicitarlo por su nuevo cargo, rememorando el viaje que habían recorrido juntos y recordándole que siempre lo considerará su único y verdadero maestro en el fútbol. Se despedía de él replicando la primera técnica que le enseñó, para que su ya ex técnico hiciera lo propio, enseñándole los atisbos de un nuevo y demoledor disparo. Tras esta amarga noticia, regresaron tiempos mejores para la estrella paulista. Su hombro se recuperó por completo y en ausencia de Roberto se mudó para vivir con Pepe, quien al fin había sido contratado también en el primer equipo. Pronto volverían a jugar juntos, aunque alguien más estaba a punto de reaparecer en su vida. Sorpresivamente, Sanae viajó hasta Brasil para visitarlo y pudieron pasar varios días juntos después de mucho tiempo, disfrutando de la ciudad hasta que la joven regresara a Japón, en una despedida que esta vez, sin embargo, sería mucho más corta, porque pronto aquel chico iba a regresar también a su país para reunirse con sus compañeros en la selección nacional y disputar la primera fase del torneo asiático que encabezarán para clasificar a la fase final. Tras regresar momentáneamente a Brasil para seguir entrenando, volvería con sus compañeros japoneses a disputar esa eliminatoria directa en la que volvieron a triunfar, clasificando al Mundial Sub-20, competición en la que además de terminar de dominar aquel disparo genial de Roberto y al que llamó Sky Dive Shot, tendría como rival por primera vez a su maestro en una final donde consiguió derrotarlo proclamándose campeón del mundo. Aquella había sido, de lejos, su mejor temporada, cargada de títulos y de satisfacciones personales, en la que su nombre comenzó a resonar con expectación en el fútbol internacional. Así regresaba una joven estrella a Brasil, ahora junto a su flamante mujer Sanae, para iniciar, decidido a dar un nuevo salto, el que sería su último año en las filas de Sao Paulo. Era la última campaña en la que brillar, en la que reafirmarse como la sensación del campeonato y el ídolo de la afición, en la que conquistar los corazones de todos los amantes del fútbol. Una última temporada que desembocaba tras unos toques de despedida junto a Roberto y tras su decisión firme de marchar hacia el reto del fútbol europeo en su último partido en Brasil. En el Estadio Morumbi resonaba como nunca un nombre, el nombre de quien les había dado 2 campeonatos consecutivos,
el nombre del chico con alas en la espalda que hoy les decía adiós, y que pensaba hacerlo a lo grande, con todos sus compañeros de Sao Paulo, con Pepe a su lado, y con el Palmeiras como víctima. Tsubasa iniciaba el encuentro, yendo directamente al ataque y regateando a cuantos rivales le salían al paso, hasta que recibió la marca de 3 jugadores. Momento en el que soltaba el balón para un solitario Pepe, que se la devolvía de tacón, solo para poder contemplar un disparo volar en el cielo, ver cómo el 10 hacía el primer gol con su tiro con efecto, ese que tantas victorias les había dado y que ahora hacía temblar a todo un estadio, que compartía las lágrimas de ese jugador que no cesaba de regalarles una jugada tras otra. El dominio total del centro del campo, 2 asistencias más de gol, y una tercera que quiso entregar a su mejor amigo en Brasil, pero que este acabó estrellando en el travesaño, para que una vez más el chico prodigio se elevara sobre aquel césped y rematara el partido con una espectacular chilena, con una firma que en aquel estadio no olvidarían nunca, cuando la victoria se cerraba por 5-1, como tampoco borrarán de sus mentes el llanto explosivo al final del partido, ni la camiseta lanzada a las gradas, o el grito final y eufórico de su líder. Un grito que pronto también resonará en Europa, porque hasta aquí llegó el viaje de Tsubasa Ozora en Brasil. A partir de ahora le aguardan nuevos retos, nuevos compañeros y rivales, nuevas emociones en un nuevo club, aunque esa es otra historia, una que pronto contaremos.